cocteleros y cocteleras. Hoy hablamos de un tema imprescindible, el trabajo. Y en concreto, el trabajo para personas con discapacidad. Sabemos que el acceso al empleo ya es difícil de por sí, pero para personas con discapacidad todavía más. El empleo no es solo ganar un sueldo, es inclusión, autonomía, salud mental, participación social y a veces incluso es terapéutico. Hablemos claro, la discapacidad no es solo física, también puede ser sensorial, intelectual, cognitiva, mental. Muchas veces es invisible y lo que realmente limita no es la persona, sino el entorno que no está adaptado para nosotros. En España, la tasa de paro de personas con discapacidad ronda el 23%. Existen leyes como la LISMI que obligan a reservar el 2% de puestos en empresas grandes. Pero aún falta mucho por hacer. En cuanto a barreras, tenemos unas cuantas. Físicas, como falta de accesibilidad, sociales, como los perjuicios, el desconocimiento, también la falta de adaptación en algunos puestos y en personales, miedo, desconocimiento de la gente, inseguridad, etc. Trabajar mejora la autonomía y aporta estabilidad económica y reduce el aislamiento tanto para la persona como para las empresas. Una persona con discapacidad es una riqueza, fomenta la innovación y refuerza su compromiso social, es decir, de las empresas. Hay apoyos disponibles y los apoyos son centros especiales de empleo, programas de inserción laboral, apoyo al empleo, orientación laboral, formación adaptada, tecnologías de asistencia e incluso la figura del asistente personal podría marcar un antes y un después. Algunas empresas ya están actuando y siendo condecoradas por ello. Pero la inclusión no es un favor, es un derecho. Y ahora damos paso a nuestra invitada. Ángeles, orientadora laboral de Aspace. Hola, buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que estés cómoda, que el tema te resulte interesante, que esperamos que sí, porque es un poco lo que te dedicas, que ahora nos contarás. Y nada, estamos encantados de que estés aquí. Empezamos con la entrevista. ¡Adelante, Lauri! ¿En qué consiste tu trabajo en Aspace? Bueno, pues mi trabajo en Aspace, yo soy técnica de orientación laboral y lo que hago fundamentalmente es orientar en la búsqueda de empleo y formación a personas con parálisis cerebral. Ese es mi trabajo fundamentalmente. ¿Qué hacemos? Pues ayudamos a buscar cursos de formación para aquellas personas que requieren pues, mejorar su nivel de formación. Hacemos acuerdos con empresas para buscar puestos de trabajo adaptados y así en líneas generales es un poquito lo que hacemos. Hacéis el acompañamiento también, ¿no? Por lo que sé, a las empresas esos primeros días. También tenemos una parte de nuestro programa que es el empleo con apoyo, que consiste en que cuando una persona se incorpora a un puesto de trabajo, lo acompañamos en esos primeros días, como bien dices, Sandra, sobre todo para intentar ayudarle a adaptarse al puesto, pues eso, en esos primeros días, ¿no? Que todos cuando empezamos un nuevo empleo nos vendría muy bien, ¿no? Esa ayuda para adaptarnos al entorno, a los compañeros, a las herramientas de trabajo y sí, eso también. ¿Qué
entiendes de tu trabajo inclusivo? Vale, por un trabajo inclusivo, pues lo ha definido un poquito muy bien al principio vosotros cuando estabais hablando de lo que supone el trabajo, ¿no? Como muy bien dijisteis, el trabajo no es solo conseguir un salario, que a todos nos viene bien, evidentemente, sino que implica muchísimo más. Al final, el trabajo también nos aporta mucho en relación a la inclusión social, ¿no? Hacemos nuevos compañeros, conocemos a nueva gente. Entonces es un mecanismo fundamental para integrarnos en la sociedad y en ese sentido, pues el trabajo para las personas con discapacidad también es muy importante en ese sentido, ¿no? En fomentar la autonomía, la inclusión y al final participar como un miembro más activo en nuestra sociedad. E impulsa a las empresas a contratar a personas con discapacidad. Vale, en principio tienen una obligación, pero no tienen obligación todas. Es decir, todas las empresas de más de 50 trabajadores en nuestro país tienen que tener contratadas al menos a una persona con discapacidad. Pero es verdad que esto no siempre se cumple, porque las empresas también pueden optar por otras medidas alternativas a la contratación. Al principio es verdad que las empresas suelen manifestar, yo creo que es más miedo y desconocimiento de lo que supone la discapacidad y en ese sentido pues tienen muchas trabas a la hora de contratar a personas con discapacidad. Pero tenemos muchos ejemplos de empresas que una vez que han contratado a alguien con discapacidad, siguen contratando a personas con discapacidad porque se dan cuenta, evidentemente, de que es un trabajador más. Y como dijisteis, está plenamente demostrado por diferentes estudios que la integración de personas con discapacidad en las empresas mejora muchísimo el clima laboral dentro de la empresa. Entonces también supone un beneficio para ellas. ¿Qué crees tú y que por lo que sabes que aportamos como trabajadores? ¿Y qué crees que si se contratara más, que podríamos aportar? Ujú. Al final sois un trabajador más de la empresa, es decir, aportáis pues eso, capital humano, ¿no? Conocimientos, experiencia y también una forma diferente a lo mejor de ver las cosas, ¿no? Que a veces estamos muy acostumbrados a verlas desde nuestra perspectiva y yo creo que las personas con discapacidad también nos ayudáis a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? Más inclusivo, más social y al final pues aportáis lo que aporta cualquier trabajador más también. Sois una persona que desempeña un puesto de trabajo, que hacéis vuestras funciones y con vuestras limitaciones, como tenemos todos nuestras limitaciones. Dirías a las empresas que si adaptan puestos que pueden contratarnos sin problema. Digo, por si alguno nos está escuchando y le apetece, pues Ujú. decía que entonces animas a las empresas a que nos contraten, adaptándolo el puesto, pero que nos contraten, que somos igual de válidos, aunque con adaptaciones, pero somos un trabajador más. Ujú. Evidentemente, el contacto con las empresas es una parte también fundamental de mi trabajo. Al final, las empresas, lo que digo yo, muchas veces tienen desconocimiento y un poco de miedo incluso, ¿no?, a contratar a alguien con discapacidad pensando en que puede conllevar problemas. Es decir, por ejemplo, que vais a tener más accidentes, que vais a tener que ir al médico, que vais a faltar más. Muchos de esos miedos los tienen las empresas cuando contratan a alguien con discapacidad. No decir que yo me estoy formando, incluido nosotros también, o sea, no es solo la empresa, sino que a nosotros también nos aporta. Si ellos van seguros, a ti te aportan una seguridad y bueno, pues te lo hacen un poco más fácil y te quitas un poco ese miedo de podré, no podré, estará adaptado, no estará. Ujú. Claro, por eso os decía que es muy importante también cuando una persona con discapacidad empieza a trabajar, aunque no en todos los casos es necesario, pero sí el acompañamiento en esos primeros días, ¿no? Para que también vayáis un poco más tranquilos, confiados y en que sepáis que si necesitáis ayuda en cualquier momento, pues vamos a estar ahí.
La figura del preparador laboral en este sentido, que es la persona que os acompañaría, ¿no?, en esos primeros días, es fundamental, ya no solo en esos primeros días, que también, pero también a la hora de establecer una relación con la empresa de confianza, un seguimiento continuo una vez que se acabe ese apoyo en los primeros días, para que cualquier problema que surja, cualquier dificultad, que cuenten con nosotros también para ver cómo solucionarlo. ¿Falta formación en las empresas sobre discapacidad? Muchísima, totalmente. De hecho, muchas veces cuando contactamos con alguna empresa y le decimos que venimos, pues en nuestro caso de Aspace Galicia, que trabajamos con personas con parálisis cerebral, hay un gran desconocimiento de lo que es la parálisis cerebral en nuestras empresas. ¿La respuesta que te dan, o esa es mi impresión, es no? Ujú. Para empezar. La primera impresión muchas veces y el primer concepto que ellos tienen de una persona con parálisis cerebral es que se imaginan a alguien que está en cama, encamado y poco más. Quiero decir, tienen esa imagen de un caso más muy grave, ¿no?, de afectación. Y ahí, pues, nuestro trabajo consiste en hacerles ver, pues, en explicarles en qué consiste la parálisis cerebral, en que no todas las personas con parálisis cerebral sois iguales, cada una, pues, tiene sus capacidades, ¿no? Exactamente. Y ese creo que es un trabajo muy importante que tenemos que hacer, sobre todo de visibilidad, ¿no?, de dar a conocer lo que es la parálisis cerebral a nuestras empresas. ¿Qué herramientas y apoyos tenemos a nuestro alcance? Ujú. El principal apoyo, como os decía, es el preparador laboral, ¿no?, que es esa persona que os apoyaría en esos primeros días. Y después, pues, dependiendo del puesto de trabajo, hay toda una serie de adaptaciones que se pueden hacer, tanto en cuanto a accesibilidad, como después al manejo de las herramientas, dependiendo un poco del trabajo, acceso al ordenador. Es decir, lo fundamental es eso, es tener ganas de trabajar, prepararse y luego, pues, intentar buscar un empleo adaptado. ¿Tienes algún caso recientemente que nos puedas contar así un poco cómo lo vivió y qué hicisteis? Ujú. A ver, así un caso reciente de empleo con apoyo, pues, por ejemplo, algún chico de nuestro programa de empleo ha participado no hace mucho en un mercadillo de venta de ropa y, pues, como eran unos pocos días, pues hemos estado con ellos, ayudándoles en las tareas que tenían que hacer. Pero poco a poco ellos han ido ganando autonomía hasta que la figura del preparador laboral ya no es necesaria, ¿no? Ese es nuestro papel ahí, estar mientras hagamos falta e ir poco a poco desapareciendo. Estábamos hablando de las herramientas que teníamos, ahora voy a pasar a preguntarte qué barreras hay al formarse o buscar empleo. Ujú. Primero, yo empezaría por la formación. Aún siguen existiendo muchas barreras en la formación. En nuestro país, tenéis garantizados unos apoyos en la educación obligatoria. Pero una vez que se termina la educación obligatoria, los apoyos desaparecen. Sí, en la ESO yo ahora estoy, como te decía, y tú lo sabes, porque aparte tú me estás echando un cable, ayudándome en formación obligatoria y la verdad nos han puesto más trabas que facilidades. Ujú. Aunque ahora lo hemos solucionado y hemos conseguido lo que queríamos, pero Sí, el primer contacto fue de... claro. Evidentemente sigue habiendo muchas barreras y cuando muchas veces solicitamos adaptaciones, tú como bien sabes, pues a veces se nos niegan y ahí pues está la labor también de la federación, ¿no?, para luchar contra esas barreras, presentar reclamaciones y bueno, vemos que también pues a veces funcionan las reclamaciones, ¿no?, y las cosas tienen que ir cambiando poco a poco, pero sí, hay una importante labor de reclamación ahí, sí. ¿Qué opinas de tener el asistente personal en el entorno laboral? Esta pregunta la escribí un poco yo, ¿vale? Y mi idea no es que sí que es bueno que a lo mejor nosotros en un primer momento nos lo busquemos, pero lo guay sería, para mi forma de verlo, no sé cómo lo ves tú, que ya las empresas tuvieran esa figura. Mi idea es que, o mi forma de verlo es que
en un primer momento sí buscarlo nosotros y que nos pregunten, pero luego ya que las empresas implementen esa figura y se vayan adaptando a sus trabajadores. Sí, a ver, la figura del asistente personal yo creo que es muy importante, pero bueno, en este momento también no es compatible con otros servicios del sistema de atención a la dependencia, es decir, si tú tienes una plaza residencial ya no puedes tener asistente personal, si tienes centro de día ya no puedes tener asistente personal, si tienes atención domiciliaria. Unas horas. Sí, exacto. Quiero decir, hay muchas dificultades para solicitar la figura del asistente personal y, sin embargo, yo creo que puede ser una figura muy importante, tanto para el empleo como para el ocio. Es que, claro, yo lo pienso por mí y digo, jolín, es que yo, si voy a una empresa y le tengo que pedir a lo mejor al jefe o a algún compañero que me ayude a ir al baño, pues igual a la hora del empleo me limita un poco. Sí, sí, evidentemente. Sería una figura fundamental. Nosotros tenemos varios casos de personas que están trabajando y que tienen la figura del asistente personal, porque el asistente personal sí es compatible con el empleo en nuestra comunidad. Entonces es muy importante porque eso, de garantizar pues el traslado, por ejemplo, al centro de trabajo, pues eso ayuda para ir al baño o para otra necesidad que podáis tener a lo largo de la jornada laboral. La figura del asistente personal es muy importante. Volvemos al tema de la formación, ¿vale? ¿Qué adaptaciones básicas deben tener los exámenes? Pues las adaptaciones dependen un poco de las capacidades de la persona con discapacidad. Dependiendo de la discapacidad, evidentemente las adaptaciones son diferentes, desde ampliación de letra, desde el formato digital o escrito. Es decir, hay muchísimas adaptaciones que se pueden realizar desde un formato oral. Imagínate, en vez de escrito. Quiero decir, hay muchísimas adaptaciones que se pueden tener en cuenta. Un puntazo a tener en cuenta, por lo menos, en mi caso. Hay, por ejemplo, diferentes centros de formación pues, que hacen los exámenes tipo oral para determinada persona con discapacidad, que consideran que es una manera mucho más, sí, evidentemente más fluida que hacerle escribir a la persona cuando le cuesta mucho escribir por las dificultades que pueda tener en sus miembros superiores. Yo con un ordenador más o menos me apaño, pero aún así la limitación. Pero es eso lo que os decía. Las adaptaciones dependen de cada persona. Para cada persona puede necesitar una adaptación concreta. No hay una serie de adaptaciones, incluso teniendo la misma discapacidad, entre comillas, una persona puede necesitar algo diferente a otra. ¿Qué documentación se necesita para acceder a trabajo o orientación laboral? Vale, por ejemplo, en nuestra entidad, el Servicio de Orientación Laboral se ofrece a cualquier persona con parálisis cerebral que esté dada de alta como demandante de empleo. Para nosotros es un requisito que esté dada de alta como demandante de empleo. Y ningún otro requisito es decir, tener discapacidad, hacer la tarjeta del manda y tener ganas de formarse o de trabajar. ¿Estar empadronado tampoco? Hombre, si tienes que estar empadronado, claro, en la Comunidad Gallega para estar dado de alta también. En la comunidad, ya ni en la ciudad. No, no es un requisito, claro, no, de todo Galicia. Atendemos a personas con parálisis cerebral de todo Galicia. Sí, bueno, espacio sí, pero me refería en la oficina de empleo. Pensé que tenías que estar empadronado, no ha sido para poder. Hombre, normalmente tú te inscribes en la oficina de empleo donde vives, ¿no? Cerca de donde vives. Pero bueno, no es en sí un requisito. Y por último, ¿qué mensaje quieres dejar a los cocteleros y cocteleras? Pues nada, para los que nos estén oyendo, que cualquier persona con parálisis cerebral, que tenga ganas de formarse, que tenga ganas de buscar un empleo, que no dude en contactar con nuestro servicio de la Federación y que estaremos encantados pues de ayudarle. Muchas gracias, Ángeles, por estar hoy con nosotros en este programa y resolvernos algunas de las dudas. Esperamos que a nuestros oyentes también les sirva un poco como tanto para resolver dudas como para conocer el tema y que nada, que hayas estado cómoda y que estamos encantados. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. El empleo no es una limosna, es un derecho y una vía
real hacia la dignidad y la independencia. Gracias por acompañarnos una vez más en La Coctelera. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!